El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, iba a decirle felicidades. Bueno, ya pasó la Nochebuena. Pero bueno, estábamos a punto de entrar en ese año nuevo, en ese 2025. Dice que el 5 trae suerte. Vamos a ver si es verdad y nos cambia un poco la vida, en positivo, lógicamente. Hoy, como he visto en el cartel que anuncia el programa, como siempre, pone la Navidad. Hoy vamos a hablar de la Navidad. A lo mejor no de la Navidad consumista, de estos grandes almacenes, de estas historias de comprar, que no se puede caminar por las calles, que hay unos colapsos de tráfico increíbles, una masificación. No, vamos a hablar de lo que es la Navidad, el sentido de la Navidad, de dónde nace esa Navidad, esa fiesta, ¿no? Y bueno, para hablar de ello tenemos a dos invitados. A mi izquierda, Antonio Melián, colaborador de esta casa, licenciado en Teología, mediador familiar. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, don José. Muchas gracias por lo de don. Y iba a decir que el dicho popular dice, súbame el sueldo, pero no, yo sé que por ahí no va a llegar. Y a mi derecha está con nosotros Antonio Quintana, que también es licenciado en Teología, licenciado en Ciencias Religiosas, periodista y muchísimas cosas más. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la Navidad. Antonio, sobre todo para los señores telespectadores que no estén muy habituados a la religión católica principalmente, ¿cómo nace esta fiesta? ¿De dónde viene esta fiesta? Bueno, pues esta fiesta ya lleva bastante tiempo, bastante tradición y nace, diríamos, para conmemorar el nacimiento de Jesús, de Nazaret, ¿no? Es decir, una fiesta, diríamos, familiar, una fiesta de la celebración de un Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho, según Juan Barreto, se ha hecho un pobre frágil, y que ha acampado con nosotros, ¿no? Es decir, también lo dice San Mateo, ¿no? El nombre, Jesús, es Dios con nosotros, Emmanuel, ¿no? Entonces, pues, bueno, para los cristianos es un momento importante para celebrar, diríamos, nuestra vinculación con una revolución que se ha producido en la tierra. Es decir, un Dios
lejano, se ha hecho chiquitito, ¿no? Y se ha hecho y ha nacido en un pesebre, ¿no? Es decir, aunque a lo mejor estas cosas históricamente no son del todo afirmables, pero sí muestra la fe de una comunidad, de una iglesia que nace, diríamos, en Palestina, ¿no? Y entonces, pues todo eso, el nacimiento, todo lo que significa, diríamos, el traslado, el inscribirse, la persecución, Herodes, los reyes, pues todo eso conforma uno de los elementos importantes de la fe, es decir, de la fe comunidad, la fe cristiana, pues está sobre todo registrada en los evangelios de Mateo y Lucas, que son los que narran el evangelio de la infancia, ¿no? Porque Marcos y San Juan no escriben nada de eso. Bueno, pues todo eso que está escrito por las primeras comunidades, por estos dos evangelistas, son elementos importantes para una celebración, diríamos, religiosa, cristiana, y yo diría, lo empleé antes la palabra, revolucionaria, en el sentido de que trastoca todo lo esperado de un Mesías. ¿Y por qué ha derivado esta fiesta en lo que es hoy? ¿Cuál crees tú que son las causas de aquella fiesta que nace un poco, pues, muy recogida a la familia, muy tal, hacer esto, vamos, el rey de la consumición? Hombre, yo creo que, diríamos, esto se ha convertido más que en una fiesta, como acabas de plantear, religiosa, familiar, creyente, de cercanía, se ha convertido en un elemento de un negocio. Diríamos, el capitalismo o el negocio o las empresas, diríamos, hacen de una fiesta que era humilde, que era sencilla, que era, bueno, pues estamos hablando, si hablamos de hace 70 años, nada que ver con lo que pasa hoy. Es decir, hoy realmente las fiestas de Navidad, bueno, empiezan para algunos el 1 de octubre, y ahora para la iluminación en todos los comercios, con sus árboles y hasta con sus nacimientos, ¿no? Entonces se ha convertido en un elemento, diríamos, del comercio, que además da bastantes frutos, ¿no? Pues, en torno a esta fecha se ensalza lo que has apuntado de un consumismo que muchas veces nos parece poco todo lo que damos y todo lo que hacemos, ¿no? Y entonces pues nos metemos y nos endrogamos. Entonces, y estamos hasta abril o mayo del año siguiente pagando facturas. Claro. Es decir, y bueno, yo creo que se cosifica una fiesta que es humanitaria, debería ser familiar, comunitaria, se ha convertido en una fiesta, diríamos, comercial, o del espectáculo, o de, diríamos, de aparentar, de atraer, ¿no? Se ha convertido en un elemento de los más fuertes de publicidad en estos tiempos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues todo, en vez de a Jesús o esa familia pequeña, humilde, se ha convertido en un gran espectáculo de atracción, yo diría, superficial, porque se olvida la humanidad, en un momento donde realmente el individualismo y cada uno a lo suyo se impera, es decir, es lo que reina, ¿no? Entonces, volviendo al origen de la fiesta, si la tomáramos en serio, pues sería, nos provocaría, ¿me explico? Nos desinstalaría, nos revolucionaría, ¿no? Y bueno, y a veces preferimos no escuchar, porque esto iría en contra de la corriente, ¿no? Antonio, esto, bueno, igual que lo que está diciendo tu tocayo, Antonio Quintana, bueno, de esos orígenes de esa fiesta que, bueno, conmemoraba el nacimiento de Jesús, que a través de los años, pues bueno, más o menos se mantenía esa fiesta que era muy familiar, que era muy tal, y como dice Antonio, hemos pasado a la fiesta del consumo, a una fiesta de atracción, una fiesta de espectáculo que no tiene nada que ver, porque incluso esas reuniones familiares
han ido también desapareciendo en el tiempo, que es decir, ya las familias que antes se reunían todas en esas fechas, pues ahora ya lo más importante es ir a comprar y consumir. Y ¿esto cómo lo ves? Yo lo veo fatal, quiero decir, no hace muchos años que yo escuché a una joven decir, yo no creo en la Navidad, me produce angustia, me produce tristeza. Cada uno cuenta en la feria como le van a ella, probablemente las cenas de Navidad no debían ser muy, muy agradables para esta niña que engancha a Dios infinito en un recuadro donde hay una cena y donde siempre hay follones. Entonces me imagino que esto es más o menos la Navidad para esta niña, y en ese caso yo lo comparto también. Pero me asusté en el sentido de que estábamos en plena situación de cosificación de lo divino, de laicismo en los temas religiosos, no laicismo entendido como los ultras, como muy laic, muy no sé qué, no, el laicismo real, ese laicismo que antepone desde su conciencia Dios o el mal, porque realmente Dios no tiene alternativa. Quien está conmigo, el que no está conmigo está contra mí. Parece que Jesucristo era el falla más grande, ¿no? Pero estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de lo mismo que habló cuando dijo, lo que entra por la boca no hace tanto daño como lo que sale de tu corazón, que sale también por la boca. Entonces, a veces hablamos muy bien, a veces lo que sale de nuestra boca es santo, pero no estés echándole la culpa a las indigestiones para decir que has matado a alguien o has insultado a alguien porque tienes un malestar de estómago. Eso hace menos daño que cuando inventas una mentira, la propagas y hundes en la miseria a una familia, a una sociedad o a una nación. O sea que realmente es eso. Yo lo veo así. Sin embargo, quedan todavía, desaparecieron las cartas, las tarjetas, después los WhatsApp, o sea, nos vamos eliminando y pasando a donde nos están mandando imperativamente a la individualidad, al no colectivismo, porque ellos sí creen, ellos, los que nos apartan y nos individualizan en la arquitectura, en las universidades, en un montón de sitios, está eso, profe, ese no es mi problema, fíjate tú si es patada que le doy y lo pongo en la calle otra vez. O sea, sobre mi época, o sea, a ver cómo te lo explico. ¿Ven? Pero aquí ahora no es mi problema. O sea que sigue alguna cosa más, no, por la puerta. Entonces, todo eso está haciendo un daño y rompiendo. No obstante, parece que en esos días damos lo más bueno de nosotros. Nos sonreímos más, tenemos más en cuenta a la gente. Cuando nos vemos, oye, tenemos que quedar para tomar un café, que luego se lo toman en la Navidad siguiente, pero vaya, se toman un café. Pero queda lo bueno, queda lo esto. Pero lo que decía Antonio, nosotros lo que pretendemos hoy es un poco decir por qué está esta fiesta aquí. Llevamos 21 siglos celebrando esta fiesta. ¿Qué la hace eterna? Pues la hace eterna el objetivo de la fiesta. ¿Quién es el objetivo de la fiesta? El nacimiento de Dios en la tierra. Esto se dice fácil, ya lo tenemos memorizado, pero es una patada detrás de otra en el estómago. Dios se hace, se construye, se minimiza, se reduce a un cuerpo humano. No renuncia al sufrimiento, no renuncia a la cobertura de necesidades, aprende el lenguaje, se suma a las tertulias, que era lo que había en aquel tiempo, empieza en Grecia,
con los Atenas y termina pues en todo en Roma se llamaba los foros y así pues estaba eso en vigor, y en ese momento entra Jesús, siglo antes, siglos después entra Jesús, porque si hablamos de Platón entra Jesús entra 7 siglos después. Si hablamos de Aristóteles ya estamos en 5 y medio, 6 siglos después, ¿entiendes? O antes de Cristo, ¿no? No era después, era antes. Entonces hay una cultura. Los romanos tienen unas fiestas para el final de año, de acuerdo con Constantino, que es el que religiosa como verbo, el que convierte a la religión cristiana a toda Roma, es un rey de Roma, porque además estaba aspirando a unirse a Grecia y a toda la parte intelectual de Egipto y de tal, era su ambición, poseer todo eso del Imperio Romano. Esto se alía con la Iglesia, y los 4, 5 o 6 primeros concilios están dirigidos por el emperador y no por el Papa. Esto ya te puede dar un sentido al tema. Pero se sigue trabajando, se sigue luchando, y el cenit de las fiestas puede llegar en el siglo V, tercero al V, que es cuando se reconstruye una iglesia institucional. No sé si estás de acuerdo, doctor. Entonces, ahí hay un montón de santos y un montón de gente que está en primera línea. Están los teólogos que ya en el siglo V, VI, que se pelean entre ellos, depende del tono de traje que lleven, ¿no? Los dominicos, los jesuitas, los agustinos. Entonces hay ahí una pelea por los dogmas y por las interpretaciones de miedo, pero hay un crecimiento. Y aquí se va potenciando la fiesta. ¿Por qué? Porque el ser humano, y termino ya, el ser humano es un hombre festivo, alegre, y entonces incluye todas las fiestas que puede. Bien, bueno, ha quedado claro la exposición tanto de Antonio Quintana como de Antonio Melián. Estamos hablando de la Navidad. Vamos a hacer un pequeño alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado a la Navidad. Estamos hablando con Antonio Melián y con Antonio Quintana. Estamos un poquito pues viendo esas otras formas de mirar la Navidad. No, como decíamos al principio del programa, esa forma consumista y de locura
a una Navidad más familiar, una Navidad más entrañable, una Navidad más humana. Eso lo decía Antonio Quintana. Antonio, la religión católica y sobre todo los dirigentes de la religión católica han asumido o se han puesto las pilas para intentar que esa Navidad que se ha ido un poco de las manos, esa Navidad que poco sentimiento religioso y poco sentimiento humano tiene, para intentar adaptarlo a los tiempos de hoy. Bueno, yo nombraría, para no ampliar demasiado, un hito importante de Juan XXIII, que diríamos inauguró un concilio, el Concilio Vaticano II, que supuso un cambio en la Iglesia, diríamos de pirámide, ¿no? En vez de la pirámide terminar en curas, obispos y papas, al revés, poner arriba de la pirámide, diríamos, a el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios, que pasa a ser, diríamos, el sujeto al servicio del cual está, diríamos, los pastores o los responsables religiosos. En ese sentido, es decir, se produce una transformación porque había ganas y espíritu de renovación. Entonces, las iglesias jóvenes de Latinoamérica, de España, de África, diríamos, pasan de ser en su vivencia cristiana anónima de las iglesias, diríamos, que en las que las celebraciones no había participación y además no se entendía porque se celebraba en latín, en ser unas comunidades, diríamos, antes se decía populares, horizontales, circulares, donde se participaba y donde se valoraba, diríamos, los dones y los carismas de cada miembro, ¿no? Es decir, entonces eso supuso una renovación. Después de una renovación, es un cambio, suele venir, diríamos, una crisis más conservadora, que diríamos se ha vuelto de alguna manera, no sé si por falta de creatividad o falta de educación, a una iglesia, diríamos, todavía muy clerical, donde realmente los cristianos y cristianas pues no acaban de ver su puesto o su vida o su vivencia. No solo eso, sino que igual lo que apuntaba Antonio, el ser humano es festivo, y las iglesias todavía se han convertido, diríamos, en poca gente, en huida, diríamos, de la participación tanto comunitaria como celebrativa, porque se sienten, diríamos, piezas pasivas, ¿no? Entonces, pues realmente yo creo que con el Papa Francisco, un regalo, diríamos, un regalo de Dios y del Espíritu Santo, diríamos jesuita, y realmente tiene a la gente dislocada porque anima, diríamos, a vivir un cristianismo no encerrado, sino, diríamos, abierto, cercano al mundo, con cercanía, diríamos, a la gente, ¿no? Y además es de lo más claro en relación al mensaje cristiano: la paz, diríamos, y la inclusión de las personas más excluidas, ¿no? Decir, por ejemplo, de los inmigrantes, que quien los rechaza tiene un pecado grave, cuando ya casi ni del pecado se habla, pues es fuerte, ¿no? Aunque estamos tan acostumbrados a oír, no escuchar y pasar, que realmente incluso los que se llaman católicos romanos echan pestes, perdón la palabra, del mismo Papa, o no le escuchan, o incluso pues son capaces de decir que igual ni es cristiano, a lo que hemos llegado. Una locura, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay de todo, pero se necesita lo que está impulsando, diríamos, el Papa Francisco y el Sínodo, abrir más, aunque se ha quedado un poco corto. Uh-huh. Sí, además que lo que está claro, Antonio, es que, bueno, con el Papa Francisco
se ha intentado adaptar más a los tiempos de hoy. La inclusión que para él es muy importante de muchos colectivos que hasta ahora por parte de la Iglesia estaban, bueno, iba a decir excomulgados, pero vamos, estaban totalmente separados, ¿no? Eso ha sido una de las cosas importantes. Me imagino que la Navidad también el Papa Francisco estará mirando un poco cómo se puede cambiar esto, cómo se puede dar otro giro, ¿no? Porque está claro que no es el correcto, por lo menos bajo el punto de vista de quien lo creó o cuando se creó esta fiesta. El señor argentino ocupa del Vaticano, así le definen. Es un hombre que viene de abajo. Él no cogía el colectivo. Para los que no saben lo que es el colectivo, la guagua. Entonces, él hablaba con todo el mundo. Estaba a la hora que él iba para su despacho, que estaba cerca de la plaza de la catedral, vivía en un piso con curas y con obispos, y allí cada uno se encargaba a diario de una cosa que lo hacía el otro al siguiente, y cuando le tocaba a él salía un cuarto de hora más tarde porque tenía que dejar todo limpio y recogido. O sea que allí no se andaba con manzanas. Entonces llega ahí con todas las fuerzas que todavía tiene la pedagogía esta ignaciana. Es decir, nacen de militares, establecen nombres militares, la compañía, o sea que yo tenía un montón de nombres de militares aplicados a la compañía. Y entonces ese arraigo fuerte, esa docencia por pasos, ese ir increciendo permanentemente, lo trae, lo impone. Es un hombre extraño al Vaticano porque es el primer, no solamente europeo, no europeo, sino americano y sudamericano. O sea que fueron a buscar en el lugar inapropiado a la persona desaconsejada y a la persona que iba a revolucionar todo aquello. Pero el Papa anterior, que tenía una visión y reconducir la Iglesia al centro que es Jesús, entonces yo no lo puedo hacer. Pero las narices que tuvo Benedicto XVI fue renunciar, dejar abierto la posibilidad de que entre otro papa y trabajar un poquito con los amigos para que el papa sea un poco revulsivo y que ponga a la Iglesia en pie de guerra, si hace falta, pero no de guerra tal como la concebimos, sino de esa lucha dialéctica que es la que se está produciendo. A mí no me asustan estos señores que rezan por nosotros, que somos los culpables de todo este despilfarro, ¿no? Yo, después que me dijeron eso, yo estaba en una catequesis con un nietillo, y aparece, digo, ¿ustedes aquí? Había un franciscano, y digo, sí, nosotros somos los de la Iglesia auténtica. Ya empezamos. Dije, lo que ustedes rompieron, porque yo me conocía, yo no lo conocía a él, pero él me conocía a mí. Ustedes han roto con sus historias, con sus comunismos, con total y búfula de comunismo, ya me caí de lleno. O sea que los falangistas me decían comunista, pero los comunistas me decían que era de la falange, ¿no? Que como no tenía un puesto ahí. Pero yo era del Evangelio, y ahí se confunde, porque Jesús no aparta a nadie, no se orilla a nadie en la Iglesia que Jesús concibe. Y entonces es que esto tiene que suceder, porque esto es como una criba, y la naturaleza en la que vivimos, que es finita y tal, está en un proceso de criba. Si admitimos el cambio incluso en las mentes y en los corazones de las personas que quieren seguir avanzando. Muchos de los que están ahí comulgando en latín eran de los que en los años 60 decían, ¿cuándo demonios va a cambiar la Iglesia? ¿Cuándo va a estar al día? ¿Cuándo va a dar respuesta a lo que tenemos? Eso, los bigotes cortos decían eso.
Y entonces los bigotes largos ahora, porque ya el corto le señala mucho, no quieren ser nazis ni quieren ser nada de esto, pero están en su historia, son los que están creando un proceso de lucha que nos implica a nosotros en nuestro estadio de confort para salir a la brega, ¿entiendes? Y entonces de ahí se produce un cambio siempre positivo. Hablando de España, Antonio, favoreció el que la Iglesia se pegara a un régimen, como en aquella época de la dictadura, que impuso un poco la religión en España. Cuando esta dictadura rompe, parece que todo el mundo es que estaba oficial y deja, y la religión pasa no a segundo grado, sino a séptimo grado. Eso influye también en un pueblo como el español, que es muy especial. Sí, yo creo que sí. Es decir, realmente después de 40 años diríamos, de dictadura, y que se llamaba en aquel tiempo, diríamos, bendecida también por la jerarquía, ¿no? Se llamaba el nacionalcatolicismo, donde religión y política pues prácticamente era lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, también había muchos movimientos de acción católica que querían y mantenía diríamos, una frescura y una denuncia y un profetismo que se fue abriendo, y que eso también está y ha ayudado, por lo que apunté antes, por el Concilio Vaticano II y por algunos obispos, diríamos que incluso como pasa ahora en Nicaragua, del obispo Añovero, que querían desterrarlo por su distancia y su crítica, diríamos, al régimen, ¿no? O el mismo Franco, el mismo Pildain fue desterrado aquí en Canarias, y realmente por no querer abrir las puertas por de la no catedral, querer, ¿no? y bueno, fue una persona, diríamos, de evangelio y de compromiso con los más pobres y con los más encarcelados, ¿no? Es decir, yo creo que el Monseñor Tarancón fue realmente un cambio importante en la Iglesia española, diríamos, muchos obispos que se acercaron, que eran más abiertos, que creaban y provocaban, diríamos, más realidades, más corresponsabilidades, más participación en esos consejos parroquiales o diocesanos, ¿no? Pero yo no, es decir, en esta fiesta, y perdona que vuelva para atrás, hay un elemento muy, muy importante, que es María. Y es la fiesta, diríamos, de una familia pobre, ¿no? Saben que el próximo domingo, que no suele ser el día habitual, se celebra el Día de la Familia a nivel católico, ¿no? Pero como María tiene, diríamos, es una persona bastante silenciosa, bastante dispuesta a asumir, diríamos, la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, pero diríamos, pronuncia un cántico de lo más revolucionario que hay, ¿no? El Magnífica, ¿no? Dios se ha fijado en la pobreza, y Dios ha derribado a los poderosos, un mensaje ha levantado a los pobres, y eso es lo que refrenda, diríamos, los magos de Oriente, que es simbólico, que vienen a adorar a un niño, y los ángeles. Todo se desenvuelve, y yo aconsejaría que quien no lo ha hecho estos días, pues se dé un pasaje tranquilo por el Evangelio de Mateo o de Lucas, y vea cómo, diríamos, las narraciones son mensajes de paz, mensajes a través de los ángeles, que son mensajeros, que son enviados, que normalmente se muestran en sueños a José fundamentalmente, y a la Virgen María, ¿no? A María. Es decir, cómo esas llamadas, diríamos, a la familiaridad, diríamos, a la paz, a la comunión, a ser acogedores de las personas que están en el entorno, esa huida, es decir, ahí también tenemos el imperio o el dictador Herodes, ¿no? Que quería matar, primero había dicho que estaba dispuesto a ir a adorarlo, a Jesús, a adorarlo, y dígame dónde está para adorarlo, ¿ves? Como el lenguaje, como hoy,
los términos, unos dicen solidaridad y están haciendo explotación, y otros, a lo mejor, es decir, que los lenguajes han quedado, diríamos, descalificados o quitado el contenido profundo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, esta fiesta de la familia o la Sagrada Familia, esta presencia de María, que realmente es el centro, diríamos, de los primeros pasos de Jesús, porque le da carne, es decir, la acoge, la acompaña en el silencio, da un mensaje, de los pocos mensajes, además de su actitud de acercarse a la necesitada de Isabel, ¿no? De su prima, ¿no? Entonces, su mensaje de Dios se ha fijado en la pobreza, en una esclava, ¿no? Es decir, hoy es como Dios se ha fijado al migrante que realmente muere en la ruta hacia Canarias, ¿no? Quedaba claro. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos escuchando a Antonio Quintana y a Antonio Melián. Estamos hablando de la Navidad. Estamos ya en un momento, bueno, pues que llegamos ahora a la parte final del enfoque. No se vayan, enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la Navidad. Estamos hablando, como repito, para que no se olviden de los nombres, con Antonio Quintana y Antonio Melián. Antonio, tú hablabas ahora fuera del micrófono que querías resaltar tres puntitos. Sí, muy brevemente, porque si no el director me va a cortar. Efectivamente, mira cómo lo sabes. Esto es breve, o sea, el misterio, diríamos, del nacimiento de lo que luego va a ser un personaje indiscutible, se reviste de tres grandes potencias, ¿no? La primera potencia es la realidad, que simplemente es un niño que viene en el vientre de su madre a punto de salir, la burra y el camino les ayuda a colocarlo, o sea, con lo cual no tuvo muchos problemas, y el pesebre, que tú te imaginas que Jesucristo nace con un olor a mierda a vaca, a paja mezclada con ese olor, a orines de animales que no son cerveza, pero, ¿entiendes? Entonces, ahí no puede nacer un niño. Y cualquiera del pueblo diría, esta señora no está para dormir ahí porque es lo único que tenemos, hay que arreglarlo.
Y de la misma manera que en Valencia están todos los valientes, todos los independientes de ideología, sino por humanidad y por cariño a los valencianos, están arreglándolo todo, llevándoles comida, todos organizadísimos. Aquí se organiza Pueblo de Belén y se arregla aquello y se convierte en lo que yo vengo a decir, que se convierte en una casa de alquiler, de turismo, ¿no? ¿Cómo se llaman esas? Sí, vivienda vacacional. Vivienda, una VO, ¿entiendes? Y dije, hasta agua florida echaron allí para que... Y allí puede ser que tampoco nazca en una cama, con una comadrona, con todos los enseres, por si aquello se complica. Y después de allí se van a vivir allá, porque ya está ella más... O sea, todo esto, el Papa Benedicto XVI dice, no, la burra y el buey no estaban. Se puede decir, esto por una revolución que era, ¿cómo hago ahora el Belén? Sigue poniendo la hueá, sigue viviendo lo que podría ser la fantasía, que es muy bonita en la historia. Y después está la épica, aquella vino a salvar al mundo, vino a tal, recurre Mateo permanentemente a frases del Antiguo Testamento para justificar que Jesús es el Mesías. Fue el único que no fue, fue Marcos el que no fue apóstol. Mateo sí le siguió y estuvo en el rollo este. Es decir, la real, la ficticia, que se adorna con muchas historias para dar tristeza, qué pena, mira qué. Entonces, y la otra, la de los astros, la de los reyes, todo eso tiene un parangón para decir qué importante y cómo se notó que Dios vino a la tierra. Mentira. Se notó posteriormente e incomodó y terminaron matándolo. Sí, es decir, es importante, cuando estudiaba Biblia y teología, importante una cosa para, diríamos, situar lo que está diciendo Antonio Melián, ¿no? Es decir, el Evangelio, y fundamentalmente el Evangelio de la infancia, es, diríamos, una expresión para resaltar lo que sucedió. Es decir, posiblemente, a lo mejor históricamente, casi nada sucedió, ¿eh? Pero el problema no es el Evangelio no es sobre todo el Evangelio de la infancia, no es una historia, sino es una expresión de una comunidad que creía en Jesús y en la familia. Por lo tanto, se usa elementos bastante, diríamos, simbólicos, como decir Lucas y Mateo, que Jesús procede de Abraham para el tema de los israelitas, o procede de Adán para el tema de la humanidad. Es decir, entonces yo creo que es importante que en la Biblia no cojamos las cosas al pie de la letra, sino que vayamos al fondo. Decía mi profesor José Luis Cunchillo, creo que era en aquel tiempo, de que la Biblia, el mensaje de la Biblia es como un huevo, y hay que romper la cáscara para poder ver el mensaje de dentro, que muchas veces nos quedamos en la cáscara cuando se lee, diríamos, al pie de la letra lo que sucede. Entonces, lo que estamos hablando. Los géneros literarios que se incorporan. Es importante porque a veces creemos que lo que está allí, como diríamos la creación, entonces, son elementos de expresión de una fe, de un pueblo que cree, que usa símbolos para expresarlo. Y entonces es importante, pero lo importante no es quedarse en el símbolo, sino qué nos transmite, qué nos comunica, ¿no? Y es lo que apuntaba antes, porque esa, diríamos, esa acogida, esa paz, ese asombro que hay en la gente. En esas cosas pequeñas es donde hay que leer y ver qué mensaje me está diciendo Dios, que hoy también sigue hablando. La religión hoy, en la actualidad, en estos tiempos que se vive, está en su mejor momento, y hablo de la católica. ¿Cómo lo ves tú desde fuera? Porque ahora tú ves las iglesias que están y ves las 4 personas mayores, mayores de 70, ves muy poca gente joven en la gran mayoría de las iglesias, cuando vas a un domingo, que es la máxima, o un sábado. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un momento
de saber distinguir de que el cristianismo, como lo estamos comentando ahora, lo mismo que dice el Papa y Francisco y los demás, es una cuestión, diríamos personal y comunitaria. Por lo tanto, es decir, es muy complicado que unas personas que no han sido, diríamos, participativas, no han sido formadas, no comparten su fe y sus inquietudes, y las iglesias no son comunidades de familiares donde se comparte, van a menos. Yo a veces digo que dentro de 15 años o 20 las iglesias tendrán que cerrarse. Eso se dijo de la artesanía canaria hace 15 o 20 años y está cada vez más floreciente. Como sé que son pequeños. No, retos. por eso digo yo que es importante. Pero a lo mejor la forma de ese tipo de reunión, cambiarla, hacerla más comunitaria, más familiar, más, por supuesto, más mira, participativa. Acaba de celebrarse el sínodo de los obispos, que por primera vez han participado laicos y mujeres, ¿no? Donde se dice que hay que potenciar los equipos de vida, grupos de base, comunidades cristianas eclesiales. Estamos hablando de, diríamos, de que la gente, yo a veces suelo celebrar en la iglesia de La Vega, ¿no? Y me da una pena enorme, ¿no? Y entonces está el cura allí y todos en fila mirando de espaldas unos a otros. Y yo decía a una cristiana, a una de las personas, si de mí dependiera, yo mañana quitaría todos los bancos que no se usan, pondría a la gente en círculo y celebraría comunitariamente. Esos gestos tienen que ser, porque ahora, además, diríamos, cura hay poco, la mayoría, yo creo que más de 70 años de media. Entonces, evidentemente, sabemos crear equipos, comunidades, y que las personas se sientan activas, puedan comunicar sus razones, sus inquietudes, y después se dé un paso también, diríamos, hacia la igualdad en la iglesia, que todavía es un reto que uno no entiende, como cristianos y cristianas por el bautismo iguales, todavía siguen siendo diferentes, ¿no? Es decir, yo sí creo en ese tipo de iglesia, es decir, creo que igual obligados por la realidad podemos pasar de una iglesia masiva, añorada, de catolicismo nacional, catolicismo, a unas comunidades igual pequeñas, pero bueno, que se sienten vivas, participativas y comprometidas, no es para encerrarse como en una estufa, ¿no? Está claro. Se nos ha acabado el programa. Aquí estaríamos hablando con Antonio Melián y con Antonio Quintana muchísimo, además, sobre todo con los temas de la religión, que son los dos muy entendidos, por eso son dos licenciados en teología, incluso licenciado en ciencias religiosas Antonio Quintana, y además periodista. Y yo también, porque tenemos el mismo título. Efectivamente, así que si no, después Antonio, cuando cortemos, me va a dar un cocotazo por haberle quitado. No, muy irrespetuoso. Sí, pero eso besó la mano. Eso lo dice delante de las cámaras, después me da el cocotazo. Bueno, pues con buen humor tenemos siempre en esta casa y con los colaboradores también. Lo que sí hemos aprendido un poquito más hoy es, lo que significa esa Navidad, lo que significa la religión en la Navidad, y lo que sí tenemos que hacer es no dejarnos llevar por el consumismo, eso lo digo yo, porque al final nos endroga, como decía Antonio Quintana, y nos tiene pagando hasta la mitad del año que viene la facturita. Por mi parte, desearles que tengan un feliz año nuevo, que estamos a 4 días, y que el año 2025 pues venga con mejores cosas. Siempre lo decimos, a ver si pican y nos lo traen un mejor año, porque ya está bien de guerra, ya está bien de tanta insolidaridad, a ver si me sale la palabra, falta de solidaridad, todas esas cosas que estamos viendo en los últimos tiempos. Vamos a ver si damos un paso hacia adelante y vamos por lo menos metiendo en un baúl esas cosas negativas. Antonio Melián, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Yo lo sé, desearte lo mejor. Y Antonio Quintana, pues tendremos más ocasiones de tenerte por aquí, ha sido un placer también esta noche. Pues muchas gracias a la televisión que tenga éxito también el año 2025. Exacto. Y que avancemos
Un poquito el más. mensaje Está claro. que has dicho. Bueno, pues que los 34 años que llevamos, pues como dice Antonio, que se dupliquen y llevemos después 68 y a lo mejor hasta lo podemos ver y todo. Sería un milagro, pero bueno, nunca mejor dicho, si estamos aquí dentro de 34 años más, los tres presentando un programa. Gracias por estar ahí. Feliz año nuevo y hasta siempre.